La comunicación bien manejada es un factor de éxito en cualquier organización. Por eso hemos invitado a Natalia Aristizábal. Ella es consultora empresarial y hemos venido trabajando diferentes temas, pero Natalia, es definitivo porque es transversal además a todas las áreas. Si hay una buena comunicación, uno podría decir que la empresa va funcionando bien porque hay un adecuado clima organizacional, la gente sabe lo que está pasando. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Hola Juan Carlos, muy bien, gracias. Sí, cuando hablamos de comunicación estamos hablando de que hay una congruencia y de que todo está muy alineado, ya sea a nivel personal o a nivel de la empresa. Uno ve que las empresas tienen unas planeaciones estratégicas, unos tienen un mega, el otro el balance scorecard, en fin, diferentes denominaciones, diferentes metodologías, pero definitivamente lo que tiene que ser común es que lo que se pretende como organización hay que comunicarlo a todas las esferas. Sí, Juan Carlos, cuando hablamos de comunicación y nos referimos a la comunicación más básica y sencilla, nosotros creemos que comunicarnos es muy fácil y muy normal, pues porque lo hacemos día a día, que es solamente este diálogo, pero no estamos muy entrenados en crear comunicaciones claras, sí, porque finalmente lo que nosotros estemos comunicando es lo que estamos materializando, lo que estamos creando en el mundo exterior, ya sea en nuestra empresa, en nuestro equipo o con nuestras propias relaciones. Natalia, yo en los seminarios, entrenamientos que hago sobre el tema de comunicación asertiva, que además me apasiona y lo hago en diferentes empresas, siempre soy muy enfático en decirles que la comunicación siempre tiene una intencionalidad. O sea, cuando yo digo estoy comunicando, yo estoy esperando influir sobre algo, sobre alguien, estoy esperando una acción. Sí, de hecho la palabra comunicación se llama acción en de poner en común. Sí, en común. Y finalmente es esos mensajes o esto que yo quiero transmitir, que le llegue lo más claro posible a la otra persona y que ellos se queden con el mensaje que yo quiero transmitir. Muchas veces le damos muchas vueltas a los mensajes, a lo que queremos estar comunicando, a lo que queremos estar creando y finalmente la gente se queda como sin nada. Entonces sí. ¿Cuáles son los aspectos en los que yo más me debo entrenar para que esa comunicación de verdad fluya y yo logre el objetivo final? Claro, yo tengo que tener muy claras las ideas de lo que quiero decir, qué es lo que quiero lograr con esa comunicación. Entonces aquí hay una palabra que ya la hemos repetido, pero la repetiremos cuantas veces sea necesario, porque es claridad, que esa comunicación sea supremamente clara para que haya un feedback. Sí, entonces cuando tú hablas, por ejemplo, de eso, tengo que crear mucha claridad y viene desde mis ideas. Entonces es empezar a alinear ideas con mi acción, con mis palabras. Que aquí es como que vuelvo y digo, y no me canso de decirlo, es crear una coherencia en el ser, que lo que yo diga tenga congruencia con lo que yo estoy pensando y con lo que yo finalmente estoy haciendo. Y eso finalmente se ve reflejado en el tipo de comunicación que estoy creando. Cuando hay un directivo que está hablando, por ejemplo, con sus subalternos, entonces él dice y dice y muchas cosas que él considera que se deben poner en marcha en la empresa para que todo funcione muy bien, pero a veces no hay como identificación de esos subalternos con esas creencias. Yo diría aquí, cuando hablamos de comunicación, Natalia, es muy importante como que recalquemos en que hay que conectar también en el campo de las creencias. Si yo creo en usted, creo en lo que me está diciendo, creo en para dónde va esta compañía, con toda seguridad que la comunicación va a ser mucho más fluida. Sí, yo creo que aquí hay un ingrediente que va muy de la mano con la comunicación, es la confianza. Si yo confío en el que me está mandando el mensaje o el que me está diciendo el tema o lo que me está comunicando, esa confianza hace que el mensaje llegue mucho más directo y que sea mucho más creíble. Entonces uno va como con el otro. Y también tiene que ver mucho es la manera en cómo yo lo comunico. Claro. Hay una palabra que yo siempre trabajo mucho y es autenticidad. Una persona auténtica es una persona creíble y su comunicación sale auténtica, entonces es como que sale desde el ser. Claro. Y la otra persona la percibe. Muchas veces hablamos y se queda como en teoría, pero no está ligado con la persona. Entonces ahí es cuando como que la poca credibilidad o otros sermón más, o como cuando los directivos o estos políticos vienen a decirnos muchas cosas, no se le ve esa autenticidad que es requerida en el momento de ellos llegar a comunicar el mensaje que quieren dar. Aquí nos queda un aprendizaje, es ser comunicador no es hablar mucho, porque a veces muchos creen, no, es que que habla tanto, es que sí es comunicador. A veces ser buen comunicador es más saber escuchar que saber hablar. Sí, es que antes que hablar hay que escuchar. Yo a veces defino la comunicación como un baile
y entonces se va yendo el que habla con el que escucha y viceversa. Pero la primera acción es empezar a escuchar. Un buen escuchador es un buen orador después. Desde el coaching nosotros lo llamamos, y es una distinción muy, muy importante, el escucha generoso. Es no poner palabras en el otro que el otro no está diciendo, que nos pasa muchas veces. Nos quedamos en la cabeza interpretando lo que el otro está diciendo. Y a veces me dice, ¿me escuchaste? Sí, pero ¿qué fue lo que me dijiste? Sí. Entonces es estar muy presente a las palabras de la otra persona, a qué emoción está detrás de las palabras, y empezar a saber que desde la escucha yo empiezo a crear una comunicación clara y genuina. En estos días hablábamos con Alejandro Formanchuk, que es un comunicólogo argentino, y comentábamos cuáles son esos mitos que existen en la empresa, y él decía que hay uno muy común, y es que se cree que porque hay muchas reuniones, entonces hay mucha efectividad, hay mucha comunicación, porque nos estamos reuniendo todo el tiempo. Eso hay que revisarlo. Claro, antes yo creo que entre más reuniones es porque la comunicación menos clara ha quedado, entonces hay que estar repitiendo y hay que volvernos a reunir porque no se logró el objetivo de la reunión. Si nos tenemos que volver a reunir por el mismo tema 2 y 3 veces en una semana, es porque esa comunicación no ha quedado muy clara, y el rodeo y pues volver como al mismo tema quiere decir no estamos optimizando el tiempo y no estamos optimizando la comunicación. Natalia, inclusive yo creo que un consejo muy práctico, a veces de esas reuniones salen unas actas que a veces parecen de notaría, porque tal dijo que tal cosa y este agregó tal otra. Ahí hay que decir que cuando se tomen actas hay que ir directamente al campo de la acción, que están las tareas, en los responsables, en las fechas. Ahí es donde está realmente la dinámica de una comunicación, cuando esa comunicación se verbaliza, pero luego se convierte en hechos concretos, en tareas, en acciones, que son las que finalmente dan resultados tangibles. Sí, mira, Juan Carlos, cuando yo hablo, o desde el coaching hablamos desde la comunicación se hace en el tiempo presente. Y cuando nos damos cuenta que no hay una comunicación clara y que se están perdiendo las palabras y el tiempo, es cuando estamos retomando conversaciones pasadas, nos estamos adelantando hacia el futuro. La comunicación, entre más clara y más genuina y auténtica, pasa en el momento presente. Cuando tú no estás revisando el pasado, porque entonces estás repitiendo como lo mismo a lo que no quieres volver a llegar. Entonces, en una reunión es partir de cero. No estoy muy de acuerdo con esas actas porque es volver a repetir y es seguir perdiendo tiempo. En las herramientas de comunicaciones hay una que es fundamental en el mundo corporativo actual, que es el del correo electrónico, que bien usado es súper buenísimo, pero a veces digamos que hay comunicaciones que uno las lee y uno dice, pero ¿qué dice aquí? Pues, o sea, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Por qué? Porque a veces falta la misma puntuación, le falta no solo contenido, sino en la forma, la misma ortografía se convierte en un distractor. Claro, yo creo que la comunicación escrita, de hecho nosotros tenemos muchas maneras de comunicarnos, ya sea la corporal, la hablada, la escrita, y en la escrita lo cogemos como algo muy superficial. Mandamos los mensajes y creemos que la otra persona va a entender. Además le damos muchos rodeos. Nosotros culturalmente tenemos la tendencia a rodear mucho las palabras, las frases, adornamos. Y creemos que ser directos y claros casi que se vuelve grosero, y no, es optimizarle el tiempo a la otra persona y optimizarnos también nosotros el tiempo. Yo creo que debemos enfocarnos más en ser claros, ir al punto, sin más rodeos. Hay otro elemento, Natalia, que usted lo mencionaba ahora, que me parece que es importante que lo enfaticemos, es de la comunicación corporal, que muchas veces o reafirma un mensaje o lo contradice, da cuenta de la actitud de una persona. Sí, claro, es que no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos comunicando quiénes somos, quiénes no somos, qué queremos lograr. Todo el tiempo con lo que decimos es hacia dónde yo me estoy dirigiendo, cómo me estoy vistiendo, es quién estoy mostrando, quién soy, con mis gestos, con mi postura corporal, y a veces no nos damos cuenta. Una persona que de pronto se levantó aburrida, deprimida, muy probablemente su posición corporal no va a ser la más animada, pero entonces sí tenemos que estar trabajando más en qué estoy proyectando y qué estoy comunicando con esto, simplemente que la otra persona está viendo. Y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, claro, es muy cierto. Ese primer impacto, nunca hay una segunda oportunidad para dar una muy buena primera impresión. Esa es una frase absolutamente maravillosa,
porque pues a veces nos encontramos, y retomemos el tema que habíamos mencionado en otro programa, y es que de lo que usted diga y de cómo se comporte, pues así van a pensar de usted. A veces cuando usted, la primera impresión con otra persona es quejándose de un trancón, quejándose de algún problema, en fin, pues no es una muy buena manera de conocer a alguien. Ajá. En uno de los libros que me he leído sobre comunicación dice que los 20 primeros segundos son definitivos. Son definitivos. En los 20 primeros segundos te están definiendo y tú estás mostrando qué es lo que quieres proyectar. Así que siempre la primera imagen está comunicando más de lo que uno se imagina. Completamente cierto. Natalia, muchas gracias. Juan Carlos, con mucho gusto.